tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Jugada de Tres, bienvenidos a tu podcast favorito de NBA en español, episodio 22 ya, y este es un poquito más especial porque es el último en liga regular. Ya la semana que viene, cuando arranquemos el número 23, ya estaremos de lleno en la postemporada, en la pelea por los playoffs, y la verdad es que en estos últimos 7 días han pasado muchas cosas, algunas muy trascendentales, como las lesiones, por ejemplo, de Luka Doncic y de Austin Reeves. Esa narrativa que veníamos manejando y que nos gustaba de cómo venían los Lakers se nos ha caído por completo, y hablaremos mucho de eso, de la lucha que tiene sobre todo Doncic, el esloveno, por volver lo antes posible, tratar de hacer el milagro, ¿no? Precisamente esa es la idea con la que voy a saludar tanto a Adrián Mercader como a Leo Carranza. Chicos, muy buenas. Luego vamos a dar mucho, simplemente es un sí o un no con el saludo. ¿Va a llegar a tiempo Luka para tratar de pasar de ronda o no? Muy buenas. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Otra semana más aquí, como dices tú, Nacho, la última de temporada regular. Y a ver, yo no soy sinceramente no soy una persona que piense que una lesión como esta se tenga que forzar a marchas bastante rápidas para que intente llegar. Ya se está hablando de tratamientos en Europa, ha estado Luka Doncic en España. Y todo parece indicar, ¿no? Salvo catástrofe de Denver, que va a ser Houston, que yo creo que es el rival, dependiendo si Anthony Edwards o no va a volver a playoff, más asequible en primera ronda de playoff. Eso puede darle un poco de vida a Lakers para ganar un partido y que se pueda llegar a plantear el regreso de Luka Doncic en el cuarto. No lo sé. Yo la verdad es que no. No es optimista. A ver, ¿Cómo están, Leo, chicos? ¿Todo bien? danos Yo un poco de sí, yo luz. creo que va a llegar dependiendo de cómo esté esa serie. Lo que mencionaba Adri de si el desarrollo de la misma indica que puede volver y tiene chances de volver. Va a hacer lo posible, va a forzar. Si los Lakers todavía tienen alguna posibilidad de avanzar de ronda, lo vamos a ver en cancha, pero se disminuyen mucho las chances de competir de esta franquicia, sobre todo porque además a Austin Reeves no lo van a tener en la primera ronda, y vamos a ver, en el caso de que se mantenga todo como está ahora, un LeBron versus KD a sus 38 y 41 años y definiendo una serie de playoffs. Sí, sí. El requete Last Dance podríamos llamar aquí, ¿no? Porque, madre mía, sí, al final se van a jugar los dos abueletes. Bueno, pues hay mucho de qué hablar, por supuesto que sí, y vamos a arrancar de una. Venga, sumario y le damos. Últimos días de liga regular, con mucho todavía que decidir. Te lo explicamos. Estamos muy pendientes de Doncic y con la duda de si le volveremos a ver jugar en esta temporada. Profundizamos en la pelea por el MVP. Y ha habido un terremoto en Milwaukee. Te contamos los detalles. Comenzamos. Pues así viene la cosa, nosotros siempre con tradiciones, claro que sí. Estos son los 5 equipos más calientes, los 5 equipos en mejor momento de toda la liga, y no es casualidad que ahí esté Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Houston Rockets. Es que prácticamente es la clasificación del oeste, más o menos, y luego totalmente igualados en todo, por eso los pongo a la par, tanto Cleveland como Boston. Denver, chicos, ya ha puesto el modo playoffs claramente, y que ha demostrado que sí tenían otro nivel más de rodaje. Y lo de Houston con 7 victorias seguidas, debo decir también esto, que no se me enfade nadie, son 7 victorias seguidas, salvo la de los Knicks, el resto eran todas de partidos bastante asequibles. ¿Con qué os quedáis de estos equipos que están ahora mismo encendidos? Pues yo por la novedad, por ver ahí por fin a Houston. A Denver os lo dejo vosotros. Yo creo que hablo por no todo el mundo, pero casi todo el mundo cuando yo creo que se presentaban muchas dudas sobre los Rockets. Estaba llegando a un punto en el que el equipo, sobre todo hace un mes, con declaraciones en postpartidos donde Durant, si consiguen la victoria, decían: hoy no vais a hablar de que hay un par de dudas, ¿no?, dentro del vestuario. Ya se empezaba también esa pregunta, ¿no?, que rondaba por el aire de: ¿es realmente Durant un jugador que pueda llevar a una franquicia a ganar campeonatos? ¿O ha sido un error de Houston el sacrificar el futuro con Jalen Green, el pick 10, Dillon Brooks en ese traspaso por un Durant de 37? Todo eso parece que ha quedado atrás y ha llegado la mejor o una de las mejores rachas de la temporada en el momento más importante del año. No solo para luchar por factor cancha en playoff, que evidentemente también ha dependido bastante de la caída de Los Ángeles Lakers en esta semana, pero es que al final pueden terminar cuartos, tener una primera ronda, por ciertas circunstancias,
voy a decir, sencilla frente a Los Ángeles Lakers y avanzar a semifinales. Y sobre todo, 7 victorias seguidas, el equipo funcionando bien. Es cierto que todavía quedan ciertas dudas en el aire, ¿no? El nivel físico de Dorian Finney-Smith en playoff va a ser capaz de aguantar como nosotros tenemos esa versión de Dorian Finney-Smith en la cabeza y cómo se fichó en verano, cómo va a afectar ese juego espeso en ataque en unos playoffs donde incluso se defiende aún más y donde se cierra mucho más la zona. ¿Cómo van a defender a Men Thompson? Si va a ser un problema. En defensa sabemos que no, pero si en ataque va a empezar a sufrir ya los primeros problemas de tener un tiro exterior muy, muy débil. Y incluso Alperen Sengun, creo que se enfrenta a un año importante de playoff. No ha tenido una temporada regular Alperen Sengun espectacular. Es cierto que la temporada pasada sí vimos ese paso hacia adelante que lo convertía ya en una estrella, no en una superestrella, pero sí en una estrella mundial junto a un gran Eurobasket donde pierde la final con Turquía. Pero yo no sé si estáis de acuerdo conmigo que la temporada regular de Alperen Sengun ha sido un poco decepcionante. O no ha sido un paso atrás, pero sí creo que no ha dado un paso hacia adelante. Y bueno, al final llega esta racha de victorias importante de Houston, que ha sido un equipo que yo creo que ha generado muchas dudas en todo el mundo. Y al final, pues, hombre, si vas a llegar al momento más importante del año en el mejor estado de forma posible, yo creo que es la mejor situación posible, evidentemente, para el equipo y para la franquicia. Leo, ¿con qué te quedas de ahí? Yo me quedo con Denver principalmente por esto que mencionábamos de que es mejor terminar la temporada a este nivel que arrancarla y luego desinflarte. 10-0 y la posibilidad de mantener el 3 del oeste. La realidad es que es muy importante para ellos, no solo por el rival de primera ronda, que luego vamos a hablar de si es Minnesota o es otro equipo. Ya si llega a quedarse en el tercer puesto, obligatoriamente tendría que enfrentar a los Timberwolves porque están confirmados en esa posición, pero luego podría llegar al cuarto o al quinto. En el caso de Denver no se trata únicamente de eso, sino de evitar a Oklahoma hasta el final, y creo que esa es la clave. Hemos visto 2 años seguidos de los Nuggets siendo candidato al título, primero tratando de defender la corona y luego recuperándola o tratando de recuperarla en 2025, y eliminados en ambas ocasiones en semifinales de conferencia por tener problemas en temporada regular y no ser capaces de esquivar a los rivales más difíciles, primero Minnesota y luego Oklahoma. Así que este año, más allá de que cualquier oponente en semifinales de conferencia va a ser complicado y en primera ronda también, porque si Minnesota recupera a Anthony Edwards sigue siendo un equipo realmente difícil. Más allá de eso, no hay que dar por sentado el hecho de que Denver esta vez puede llegar a esquivar a Oklahoma City hasta las finales de conferencia, mientras que el caso de Oklahoma sigue siendo el que todos quieren vencer, sigue siendo el equipo a tumbar, y en ese contexto es lógico que quieran evitarlo. Ya sé que de todos modos le tocaría San Antonio en semifinales, y ahí lo vemos, 9 victorias en los últimos 10, está en la segunda posición, 61 triunfos en total, es un rival dificilísimo, pero hemos visto cómo los Nuggets con Wembanyama en cancha, con todo su plantel completo, fueron capaces de vencerlos, y Jokic fue determinante. Así que en esa posibilidad de elegir rival, entre comillas, en semifinales de conferencia, creo que los Nuggets prefieren evitar a toda costa a Oklahoma. Sí, estoy de acuerdo. Han jugado hace poquito además y vuelven a jugar otra vez de Nuggets y Spurs. Fíjate, el año pasado los Nuggets tuvieron una reacción justo para la postemporada fantástica, yo creo que ocasionada sobre todo por todo el terremoto que hubo con la salida de Malone y demás, y parece como que tomaron nota y dijeron, este año vamos a ser igual, ¿no? Este año vamos a empezar a activarnos ya en abril, finales de marzo, y le damos. Una cosa, no quiero dejar las rachas porque yo soy muy buena persona, o sea, yo quiero brindar la oportunidad a Leo de, no sé si quieres cambiar de opinión respecto a los Knicks, las finales. Mira, es que hace mucho que no aparecen por esta gráfica, te lo digo por eso. Y mira que ha tenido calendario fácil en el cierre de liga regular, pero no logra sentenciar el tercer puesto del este. Ha ganado 7 de los últimos 10, pero es verdad que se le acercó Cleveland. De hecho, está a media victoria. Lo que tiene de bueno para Nueva York este cierre es que tiene ventaja en el tiebreaker. Pero tú sigues con lo de la pedrada de las finales, ¿no? Sí, yo creo que sí. Igual, no iba a decir, no sé si ser tercero es mejor que ser cuarto en este momento en la conferencia del Este. Porque en semifinales te puede llegar a tocar Boston. Es verdad que Detroit ha recuperado a Cade y que está rindiendo a un nivel altísimo. Pero hay gente que podría pensar que es mejor chocar con un equipo que no tiene tanta experiencia en playoff. No sé, la verdad que eso se va a definir conforme pasen los partidos de playoff. Yo creo que de todos modos los Knicks tienen que apretar el acelerador ahora en el final y saber que
no pueden tener esas rachas, no pueden tener esos momentos de baches, porque en una serie contra un equipo fuerte como Boston o incluso Detroit te vas a tu casa rápido. Sí, desconectan mucho. Mira, vamos a ir por las dos conferencias. Primero en el este, para explicar un poco a la gente qué hay en juego. Porque, por ejemplo, en el este ya está claro que Detroit es primero. Está en juego quién es segundo. Puede ser todavía Boston, puede ser los Knicks. El que no, caerá al tercer puesto, donde también tiene opciones Cleveland. O sea, que todavía puede ser, los Knicks pueden ser segundos, terceros o cuartos. Cleveland pueden ser tercero o cuarto. Ahí hay un corte. Y luego ya del quinto al décimo es donde está más o menos el cachondeo y el mambo, ¿no? Que es en el quinto puesto prácticamente son todos los demás equipos menos Miami Heat. Lo mismo que pasa por el sexto y por el séptimo. O sea, tanto Atlanta como Toronto, como Orlando, como Filadelfia, como Charlotte pueden ser quinto, sexto, séptimo. Octavo se podría meter, pero lo tiene muy difícil, la verdad, Miami Heat. Y lo mismo pasa con el noveno puesto, son los mismos equipos. Para caer al décimo puesto, o sea, no podemos ver ahí ni a Atlanta, ni a Toronto, ni a Orlando. Décimo puesto sería Filadelfia, Charlotte o Miami. Esa es un poco la fotografía ahora mismo, que es la del este está mucho más abierta que la del oeste, luego lo vamos a ver. De esto que veis ahí, ¿creéis que podemos llegar a ver alguna sorpresa? No sé, que al final, por ejemplo, Charlotte se pudiera meter quinto, algo así, aunque lo veo complicado. Yo la sorpresa que podría haber, y es que claro, mira que hemos hablado mal de Orlando en este podcast, pero al final llevan 4 victorias consecutivas, van séptimos en la conferencia este, están muy cerquita de Toronto Raptor y bueno, yo sí lo consideraría sorpresa que al final se clasificasen para playoff, la verdad. Y yo, independientemente de lo que pueda ocurrir o no, abogo por una primera ronda entre Detroit Pistons y Philadelphia 76ers, porque de verdad creo que como lleguen, que parece que sí, voy a tocar madera, pero como lleguen sanos los Sixers en una primera ronda frente a Detroit, para mí el porcentaje va a seguir siendo 80-20. Pero ojo, porque Filadelfia es un equipo peligroso, un equipo que tiene muchas estrellas. Es cierto que ya no están ni muchísimo menos en su prime, salvo Tyrese Maxey. Creo que pueden dar algún susto que otro, sobre todo con un Cade Cunningham un poco renqueante, todavía con falta de ritmo. Yo no Filadelfia, lo sé, cuidado. ¿Sabes qué me genera dudas? A 7 partidos. Estoy de acuerdo contigo, sí. En series cortas a 7 yo creo que al final se va a imponer Detroit. Y sobre todo con la intensidad de playoff, Nacho. Exigiéndole a Joel Embiid la intensidad de playoff, exigiéndole a Paul George la intensidad de playoff. Al final eso es lo que mata a Filadelfia, que necesitan y requieren un físico que lamentablemente ya no tienen. Pero sería bonito. Creo que una primera ronda de playoff entre Filadelfia y Detroit creo que sería bonito. Llevo tiempo, sobre todo estos últimos días, viendo posibles desenlaces y es la que más me atrae. Y sobre todo Orlando, yo creo que al final, como se meta, van a salvar Orlando entre comillas. Cierra con Boston el domingo. Que Boston veremos si. Dependiendo si se juega algo o no, Boston claro. Puede darle descanso a Jaylen Brown, a Derrick White, a Jason Tatum. Claro, es que como Orlando se meta, al final va a salvar la temporada. Y como presumiblemente quede tercero Nueva York, Orlando-Nueva York en una primera ronda de playoff, ojito, que también puede ser una primera ronda de playoff. No, a Orlando yo creo que no lo quiere nadie, ¿no? Leo, tú nadie. Coincides, ¿no? A Orlando mejor no cruzárselo mucho. Yo estoy completamente en contra. Creo que el que le toque a Orlando va a festejar, ¿sí? De hecho. Sí, yo creo que Orlando es el rival más fácil de todos. Por una cuestión muy simple que es... No tiene ataque, su equipo no responde en ofensiva. Si bien es verdad esto que mencionaban de los últimos 4 partidos, uno de esos 4 partidos tuve la oportunidad de verlos todos, fue ante New Orleans Pelicans y ganó porque el rival es pobre básicamente, porque del otro lado no había respuestas. Si no me equivoco fue un 6 de 20 y tanto en triples. En una serie de playoffs te puede pasar una vez, te puede pasar como mucho 2, pero si es constante... Me parece que no hay chances de ganar. Es verdad que la defensa gana campeonatos y que cuando Orlando defiende bien es un gran equipo, pero también es cierto que en la postemporada, al menos en los últimos años, si no tenés un ataque que responda, no tenés chances ni siquiera de ganar la primera ronda. Igual coincido con ustedes, me parece que se puede meter directo a los playoffs por esto que mencionaban. Juegan contra Boston cuando ya parece que está todo definido para los Celtics y además el otro rival es Chicago. Entonces ahí puede haber una ventaja para el tercero, me parece. Y los rivales que yo creo que no te querés enfrentar en esta instancia son Charlotte
obviamente Atlanta, pero Atlanta me parece que va a mantener el quinto puesto, no va a bajar y está ahí sosteniéndose, más allá de que ayer perdió con Cleveland. Y Sí, Filadelfia, pero se metieron en el partido. Estuve viendo el partido, estaban eliminados prácticamente ya y de repente hicieron una remontada que te hace ver que es un equipo que está muy vivo. O sea, Atlanta hay que tener cuidado con ellos. sí, además 24 puntos de Kuminga. Y es verdad. Frank Wagner estaría para playoff. Porque Sí, ayer volvió. Sí, vale. Porque Ojo, de yo Orlando quiero aclarar una cosa últimamente de lo de Orlando. Yo me refería a lo incómodo que te puede suponer jugar contra ellos. No digo que yo no veo a Orlando dejando fuera a nadie. O sea, No, claramente. Yo lo que me refiero es que, por ejemplo, el año pasado, que en primera ronda jugaron contra Boston Celtics, que en principio iba a ser un paseo de Boston Celtics, yo creo que le forzó hasta el sexto, si no recuerdo mal. Me refiero a eso, que puede ser un rival que habiendo sido tú segundo o tercero o primero, pues dices, mira, vamos a pasar más o menos tranquilo la primera ronda, y yo creo que Orlando sí te va a exigir a que te vayas a una serie larga de 6-7 partidos. Me refería más a eso, ¿no? Sobre Sí, todo sí, sí. físicamente. Sobre todo físicamente. Orlando es un equipo que te exige mucho en defensa. Y Paolo Banchero, con todas las dudas que me genera, es cierto que en playoff luego da un paso hacia adelante. Y las primeras rondas que vimos, por ejemplo, el año pasado, como tú has comentado, Nacho, a nivel individual de Banchero, fue un golpe en la mesa. Es cierto que luego no es capaz de trasladarlo en temporada regular, a largo plazo, y convertirse en un líder que transforme sus números en victorias, pero en una serie de 7 partidos a mí me parece pero bueno, ¿qué le vamos a decir a Leo, Nacho? Porque cada predicción que hace la acierta, así que yo De NBA escucho. sí. En NCAA NCAA, yo, tú eres el de universitario y Leo es el que acierta las de NBA. Pero es verdad que, a ver, si yo tuviera que elegir un rival para no enfrentarme de todos estos que está acá, probablemente sea Charlotte. Pero porque es el que menos tiene que perder, es un equipo que va a jugar suelto y además en cuanto a rendimiento en general es el que más me ha asombrado, sobre todo en el final de la temporada. Y ofensivamente te puede dar muchos problemas. Y el otro Filadelfia, pero no tanto porque te pueda ganar una serie, sino porque en una buena racha de Embiid, Paul George, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe, es muy difícil de defender. El tema es esto que mencionaban ustedes. A diferencia de tal vez Toronto, Atlanta o alguno de esos equipos, no tienen el desgaste físico o no van a poder aguantar, mejor dicho, el desgaste físico que supone una serie de 7 partidos contra un equipo fuerte, porque todos estos se van a enfrentar a equipos fuertes, top 3 o incluso el cuarto de conferencia. Con Orlando tengo mis dudas también en ese sentido, por lo que decía Adri. Ayer volvió Franz Wagner, pero salió unos minutos porque estaba con problemas en la rodilla. Es un conjunto que, si bien tiene esa intensidad y por algo se destaca desde lo defensivo, o se ha destacado el año pasado en ese sentido, suele sufrir muchas lesiones y ahí hay un problema bastante interesante a tener en cuenta, sobre todo si te toca un equipo, por ejemplo, como Detroit, que te va a exigir al máximo desde lo físico. Sí, y que hay proyectos que están vigentes y van a muerte, y hay proyectos como Orlando que te pueden llegar en mejor forma, pero que ya hemos hablado el otro día, es un proyecto que ya está descabezado. Es decir, que ahí yo creo que al final también se nota mucho, ¿no? Por cierto, más allá de todo lo que digamos, creo que todos coincidimos. En el este, en priori, los 4 que van a llegar a la siguiente ronda son Detroit, Boston, Nueva York y Cleveland. O sea, eso creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? En el oeste está todo bastante más definido, porque hay algunos puestos que ya tienen dueño. Oklahoma ya va a ser primero, San Antonio ya va a ser segundo, Minnesota va a ser sexto, Phoenix va a ser séptimo y Golden State hace rato que ya está metido en el 10º puesto, no puede ir más arriba ni puede perderlo. Donde está aquí la gracia está, como decíais antes, creo que era Leo que lo comentaba, ¿no? Tercero, cuarto y quinto puesto abierto para Denver, Lakers y Rockets. En principio Denver lo normal es que sea tercero, Lakers y Rockets se van a jugar un poco el factor cancha, pero están condenados a encontrarse en primera ronda. Y luego, pues el octavo y noveno puesto, que no es tontería, lo de ser octavo o noveno en un play no es ninguna tontería, porque tienes mucha más facilidad siendo octavo, Clippers o Portland Trail Blazers. Aquí, claro, al final es un poco lo que decíais antes. No puedes tanto elegir, pero claro, el hecho de que, por ejemplo, Lakers y Rockets se vayan a medir, la tontería de que juegues el factor cancha a favor, en el caso de Lakers, por ejemplo, pues oye, juega los 2 primeros en casa sin Luka, pero juegas en casa, te puede ayudar un poco más. Yo creo que ahí se juega mucho Lakers, O sea, dentro de que ya están muy fastidiados, no me parece que sea ninguna tontería de intentar agarrar el factor cancha. No, ninguna tontería. A ver, es cierto que tiene un calendario un poco a priori Lakers
para poder conseguir victorias. Se enfrentan a Warriors, tienen otro partido contra Utah, si no me equivoco. Tienen el average individual contra Houston ganado, que es una ventaja, evidentemente. Juegan contra Phoenix, o sea, Warriors, Phoenix y luego Utah Jazz para cerrar. Efectivamente. Me faltaba Phoenix por ahí. Y esos últimos 2 partidos a priori pues pueden ser un bálsamo para Lakers para intentar conseguir una victorias que te hagan intentar quedar, sobre todo por el tema de también un poco el poder quedarte en Los Ángeles, terminar la temporada regular, poder quedarte en Los Ángeles, que el equipo no viaje, que Luka Doncic esté cerca de la plantilla. Y lo que dices tú, que en un arrebato, en un buen partido, los Lakers puedan llevarse uno de los dos. Eso puede ser también clave para ellos. Yo lo veo complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado sobre todo porque la inercia nos está indicando que los Lakers están en una racha muy negativa. Contra Phoenix es un partido muy duro, que yo realmente creo que los Lakers tienen pocas posibilidades en temporada regular, aunque Phoenix tiene, no voy a decir prácticamente, ya pensando más en el play-in que en temporada regular, porque es un equipo ultra competitivo en ese sentido, pero lo veo complicado que los Lakers vayan a poder mantener, sinceramente, ese factor cancha, sobre todo por las dinámicas que estamos viviendo. Mientras los Lakers se hunden, Houston está en una racha muy buena, muy positiva, y aunque sea el objetivo, que yo creo que debe ser el objetivo, lo veo complicado. Leo, ¿algo que resaltar ahí? Yo creo que sí, que es clave la localía para Los Ángeles Lakers, sobre todo por esto que mencionaban, tiene que agarrarse cualquier factor a favor por estas ausencias y lesiones. Houston tiene la posibilidad de arrebatarle ese cuarto puesto y también para ellos es clave porque sacarían una ventaja enorme de jugar los 2 primeros partidos en Texas. Ahora, para mí, lo que realmente define la temporada es el hecho de que estos 2 equipos, sea cual sea el caso, el cuarto y quinto, se van a tener que enfrentar con Oklahoma y puede llegar a significar la eliminación en ese tramo. A ver, si los Lakers son capaces de avanzar de ronda y recuperan a Austin Reeves y a Luka Doncic, bueno, la NBA nos va a regalar una serie extraordinaria entre Oklahoma City y Los Ángeles, siempre teniendo en cuenta que Oklahoma, toque quien le toque, va a ganar la serie y probablemente la barra. Pero bueno, pueden pasar cosas asombrosas en la NBA. Ya hemos visto casos bastante interesantes de primeros equipos que sufren contra los octavos. Pero en el caso de que se mantenga la lógica, Oklahoma llegaría bastante fresco a semifinales y tendría que jugar contra uno de estos 2 conjuntos que están o diezmados por las lesiones o no son rival en cuanto a nivel a lo largo de la temporada. Y San Antonio creo que tiene un rival difícil en primera ronda en el caso de que le toque Phoenix o Los Ángeles Clippers. Son 2 conjuntos que, bueno, Portland también viene muy bien, son 2 conjuntos que te van a exigir, repito, los Spurs tendrían que ganar la serie cómodos, pero se van a ver vistos bastante exigidos por lo que representa también para Phoenix llegar a una instancia en la que no se suponía que iban a estar. Los Ángeles Clippers tampoco parecía que debía estar en playoff y si lo logra será una de las mejores remontadas en los últimos años. Y Portland Trail Blazers es un conjunto joven que ya sabemos que los conjuntos jóvenes no tienen nada que perder y te pueden dar batalla. De todos modos, me parece que la diferencia que hay ahora mismo entre los primeros 3, voy a meter a Denver en esa lista, y el resto es bastante grande. Sí, yo coincido. Oye, cambiamos de zona de la tabla por repasar cómo va esa carrera. Esto es otra competición, al final, el otro día lo explicábamos y por eso hicimos esa clasificación, para que la gente se dé cuenta que estos equipos pelean por cosas importantes. De momento ha habido alguna variación, pero son los mismos equipos. Es un 2-15, 2-15, 5-4, ahí, eso, se me ha ido un número ahí. Pero vamos, es Washington el equipo que está en cabeza. Esos 3 cupos de 14% de cara a la lotería los tienen los 3 equipos del este: Indiana, Washington y Brooklyn. Cuidado porque Brooklyn se ha despistado, se ha puesto a ganar partidos y claro, esos 10 derrotas seguidas de Utah, fíjate que ya no están tan lejos de Brooklyn. O sea, realmente yo creo que lo único que puede variar ahí es que Utah agarre el 14% y Brooklyn caiga el 12,5%, que es un 1,5%, ¿no? Que salvo que seas Dallas, prácticamente no es nada. Con Dallas sí, Dallas con eso hace virguerías, te agarra números unos y todo. Pero fijaros que está por ahí la cosa. Esto es por colocar a la gente un poco y situarla, ¿no? Pero vamos sobre todo a lo que me parece que es más importante, que es
eso que vemos ahí de los porcentajes ya no va a existir. A partir del año que viene ya no va a existir porque tenemos una idea que ha ganado en esta propuesta que hacía Adam Silver. Hizo 3, no nos gustó ninguna. Le ofrecimos una a nosotros, ¿os acordáis? La de Athletic. Nada. Al final se han quedado con esta opción que vamos a ver a continuación, que se va a votar positivamente el próximo 28 de mayo. Esta es la opción ganadora para combatir el tanking, que es 8% de probabilidad en la lotería para cada equipo clasificado entre los 5 últimos de cada conferencia. Es decir, los 10 equipos que no juegan ni playoff ni play-in se quedan directamente 8%. Queden 15º, 14º, 12º, da igual. Luego, eso es un 80%, el otro 20% para la lotería se lo quedan entre los 8 equipos que juegan el play-in. Y ahí los 18 son los 18 equipos que van al sorteo. Me imagino la respuesta, pero bueno, os tengo que preguntar. ¿Os gusta? ¿Creéis que se va a acabar el tanking con esto? No. O sea, yo creo que lo único que va a hacer va a ser amplificar aún más todavía los equipos malos que los equipos buenos. Que haya una brecha grande entre el 10 y el 11, dices. Sí, porque no necesariamente entre el 10 y el 11, pero un 8% de probabilidad entre los 5 últimos. O sea, le estás dando muy pocas posibilidades de conseguir realmente un buen pick, un 1. O sea, evidentemente no va a incentivar, que creo que es la idea, el que un equipo se deje llevar y empiece a perder partidos. Pero tampoco le estás dando garantías de que estés en el pozo, no por tanquear, sino porque realmente eres malo. Bueno, pero precisamente por eso, digamos que te puedes olvidar de tanquear y puedes tratar de competir, porque al final la brecha está entre el 10 y el 11. O sea, si eres un décimo ya tienes el 8% seguro. Si eres décimo hay que repartir ese 20% entre, hemos dicho, ¿cuántos equipos? 8. O sea, te toca equipos. Un 2 y algo, ¿no? O sea, ahí es donde está la brecha, en mi opinión. Yo creo que eso lo que va a hacer es que al principio se abra un poco más la NBA. O sea, cuando tal vez la NBA, cuando comenzaba la temporada, todos los equipos querían ganar, entre comillas, yo creo que lo que va a hacer es empezar a dejarse un poco, que se abra bien la diferencia entre los equipos que vayan a estar abajo y los equipos que vayan a estar arriba. Y luego al final de temporada regular podemos ver tal vez una mejora en los equipos que ya tienen asegurado ese porcentaje. Puede ser, pero yo creo que el problema va a seguir siendo existente y es que este problema no se va a arreglar. En una liga americana con reglas americanas, este problema nunca se va a arreglar. Nunca se va a arreglar. Si no existe el descenso, que no va a existir jamás en una competición americana, lo veo muy, 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 muy difícil. Leo por la cara, ya interpreto que tampoco le convence, ¿no? A ver, no me disgusta, por decirlo de alguna manera. No me parece... Una manera suave de decir que no te gusta. Sí, es la menos peor de todas las que mencionaron entre las posibles. Pero, a ver, al tener en cuenta que no se va a solucionar el tanking, como decía Adri, no creo que eso vaya a cambiar o a erradicar este problema que tiene la NBA desde hace ya muchísimos años. No se trata únicamente de esta década o de los últimos 2 cursos o lo que sea. Esto es histórico en la liga porque justamente tiene un estilo, una forma de desarrollarse que beneficia a los equipos que pierden más en relación a los que están en el medio. Yo creo que ahora es mucho más escandaloso. Yo creo que son muchos más equipos y ya desde octubre. Prácticamente hay equipos que en octubre ya están tanqueando. Puede ser, pero más que nada por esto que mencionamos de que la lotería también te da un incentivo de, bueno, el 14% es mucha probabilidad de que te lleves el número 1. Yo igual no sé si veo tanta diferencia con años anteriores. Es verdad que hay 4 o 5 equipos, pero si diseccionás la situación de esos equipos, me parece que vas a encontrar peros en todos. Indiana... En los números no. En los números es parecido a otros años, quizás un poquito peor, pero es muy parecido. Donde yo veo que hay una gran diferencia que es donde más daño hace en cuanto a imagen de la liga, es cómo estás tanqueando. Sí, eso es verdad. Por ejemplo, yo ayer veía a Dallas competir de igual a igual con Phoenix y sacó a todos sus titulares a falta de 3 minutos. Claro. Y no vimos más a Cooper Flagg en todo el partido. Lo que pasó con Indiana hace 2 semanas con los tiros libres al final, que le pitan la falta, ¿os acordáis? Ese tipo de cosas, yo estoy seguro que a Adam Silver lo que le toca a las narices, por no decir otra parte del cuerpo, es eso. Es, oye, ok, tanqueen ustedes, pero por favor, guarden un poquito de respeto hacia lo que es la esencia del deporte, ¿no? Porque es que es verdad que es lamentable. Sí, eso es cierto, y hay que decir también que, bueno, hay algunos equipos de estos que están en este momento en tanking que no deberían,
como Indiana, que no tendría que ser un equipo de tanking, debería competir, pero bueno, son circunstancias extraordinarias. Se me ocurre también, obviamente, Utah, por ejemplo, que se le lesionaron 3 o 4 jugadores importantes. Lo mismo, bueno, Dallas, por motus propio, por romper con el proyecto, pero también ahí debería haber un equipo que compite, que tiene además a Kyrie Irving lesionado. Yo creo que lo que va a hacer esto es mejorar la clase media de la NBA. Es decir, si esto hubiese ocurrido hace 3 años, Chicago tal vez tendría un pick número 1. Porque era uno de esos equipos que estaba en el borde del play-in, quedar afuera, ser entre 10º, 11º, 9º. Entonces, Los podría que han llegar a tener sido play-in siempre. Chicago, Miami, claro, Atlanta, los típicos. que normalmente se llevan el top 15, el top 16. Bueno, esta vez tendrán la chance de ser parte de la zona más alta del draft, de conseguir un pick alto y quizás cambiar su dinámica y ser más competitivos. Ahora, hay un gran riesgo en esta nueva regla, si es que se termina aprobando, que es si vos estás 10º o 9º y ves que la temporada del primero o del segundo de tu conferencia es tremenda y que no tenés ni la más mínima chance de pasarlo en playoff, ¿por qué no empezar a perder para terminar por fuera del play-in? Sí. Eso es lo que creo que puede llegar a ocurrir y que la NBA va a terminar sufriendo, sí. Lo que bueno, dicho, vamos a ver. Dale. Ya para terminar, lo que habéis dicho justo de que va a favorecer a los equipos de la media tabla, vamos a decir, de zona media, ¿vale? Es que acentúa entonces más la diferencia, porque los equipos buenos son. Y si tú esto va a favorecer o puede existir la posibilidad de que favorezca a los equipos que están ahí en el play-in, si en el caso de que después de la lotería, después del nuevo sistema de porcentajes, favorezcan a equipos que están en el play-in, lo único que van a hacer más es acentuar a los equipos malos y los van a dejar ahí otra temporada más porque no van a poder mejorar. Entonces, no. Es una situación complicada. Y un detalle que no vamos a entrar ahora porque nos volveríamos locos, pero este está muy bien ya explicado en qué con los equipos que hay ahora, que luego hay que sumar 2 más, a ver cómo repartes luego ahí. Claro, es que tiene 2 equipos más y tienes que seguir repartiendo porcentajes de la lotería. Pero bueno, chicos, ¿sabéis el concepto que vamos a empezar a escuchar mucho a partir de ahora? El de Pivotal Game, A mí me encanta, es el partido que define una serie, que cambia una serie. Bueno, pues esto que voy a demostrar ahora no es un Pivotal Game, esto es un Pivotal Moment de la temporada. Fue en ese primer duelo en Oklahoma entre los Thunder y los Lakers, pasaba esto. Because they have been healthy, that hamstring, and it was growing so important. Oops. Let's hope this is nothing. He looks like he's in a lot of pain now. And we just had Jaden. Let's hope this is not a horrible hamstring, but if you look at his face here as he walks to the bench, this looks like he is extremely frustrated and disappointed. And we were talking during the break, it's high. The Airball. Tranquilizar a la gente, Luka Doncic está vivo, Se ha quedado muy dramático el vídeo. Está vivo, va a volver y demás. Bueno, hablábamos mucho en el último podcast, porque fue el día que se jugó ese partido, de lo importante que era de cara a muchas cosas, entre ellas la lucha por el MVP. Bueno, nada más lejos de la realidad, porque así se dieron los 2 partidos de los que hablábamos. Fijaros, vaya 2 palizas, la primera 139-96 en Oklahoma y la segunda 87-123. Hay que recordar que en este último partido no estaba Luka, no estaba Austin Reeves, tampoco jugó LeBron, que estaba descansando, y en el primero sí que fue un manotazo de salida de Oklahoma, con ese 44-21 en el primer cuarto, que bueno, lo he puesto más que nada como disclaimer, ¿no? Por todo lo que dijimos, oye, es que han pasado cosas que no esperábamos. Tema Lakers. ¿Veis opciones de que ellos puedan estirar el chicle lo suficiente? Un poco lo hablábamos antes, ¿no? Como para que sí que llegando a ese tercer, cuarto partido, Luka, que te respete, porque hay que volver y estar bien y que te aguante la lesión y demás, o no sois tan optimistas. Os voy a poner, por ejemplo, un caso para reforzar un poco el tema, que es lo que ha pasado con LeBron. LeBron ahora mismo, pues
el hombre ya había entendido que tenía que ser segunda espada y que estaba más para otras cosas, ¿no? Y ahora han vuelto a invocarle al rey, ¿no? Han dicho, bueno, parafraseando la famosa canción, sigue siendo el rey, LeBron, porque fijaros el otro día el partido que se puede tener en cuenta, que es el de Dallas, 39 minutos, 30 puntos, 9 rebotes, 15 asistencias. En triples no le fue bien, pero son números de un LeBron de otra época. ¿Creéis que con LeBron sí puede Lakers quizás estirar un poquito más ahí el chicle y esperar tanto a Luka primero como a Austin después? Yo no lo veo. Mira, había una situación, había un panorama donde sí me podía llegar a entrar en la cabeza un posible regreso de Luka Doncic con Los Ángeles Lakers vivos, y era si la lesión de Austin Reeves, una situación muy parecida a la que vivimos en sus primeros playoffs en Dallas, cuando Jalen Brunson tuvo que hacerse dueño y señor del equipo frente a Utah en una primera ronda, que incluso Dallas sale favorecido de esa primera ronda, 2-1 arriba, si no me equivoco. Y sí veía una situación parecida, porque Austin Reeves, LeBron James era complicado. Frente a Houston, frente a Minnesota, se podía pensar o podía estar la idea en la cabeza de que realmente un juego podían sacarlo. Y era una situación totalmente diferente. Pero es que sin Austin Reeves, es que tú ves los partidos de Los Ángeles Lakers, que hemos visto tan solo frente a Dallas y frente a Thunder, pero ves a Los Ángeles Lakers y pese a los 30 puntos, 15 asistencias de LeBron James con 9 rebotes, el equipo en ataque no es nada. O sea, es que de verdad que más allá de eso no hay opciones. De Andre Ayton, que tiene las manos de mantequilla, literalmente las manos de mantequilla, se le escapa absolutamente cualquier balón. Mi crítica va por ahí, es que entiendo el debate y la narrativa de lo de invocar a LeBron y demás, pero dicen muy poco del resto. Es decir, que en un momento así no puedas llegar a decir de nadie, ni de Hachimura, ni de tal. Oye, es que este tipo puede dar un paso al frente y ayudar. Es triste, ¿no? Nadie. Es muy, muy, muy triste. Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Ojalá me sorprendan. Ojalá me sorprenda, porque no voy a engañar a nadie. Es positivo para la NBA unos Lakers que al menos intenten, ¿no?, la épica con un posible regreso de Luka Doncic. Sería positivo, sería bonito, ¿no? Más que yo creo que un 4-0 en primera ronda y que te dejas en seco de primeras, sobre todo por narrativa. Pero lo veo muy complicado. O sea, lo veo muy complicado. Yo creo que todo el mundo en primera ronda de playoff en el oeste quiere a... Me acabas de dar una idea. Se la voy a preguntar a Leo. A ver, si los Lakers, sin que haya vuelto Luka, arrancan la serie contra Houston y están 3-0 abajo, ¿tú fuerzas a Luka con un 3-0 en contra? Leo. No, porque no tiene sentido. No tiene sentido porque primero nadie superó un 3-0 en contra en la historia de los playoffs de la NBA. Y segundo porque los Lakers tienen que pensar en el proyecto a largo plazo. Es un equipo que en esta temporada, si hubiese tenido todos sanos, podría pelear por el campeonato. Tenía el talento como para hacerlo. Pero imagínense que Luka sufre una lesión como la que sufrió Tyrese Haliburton, por ejemplo, en el Aquiles, porque suele ser complementaria esto de el tendón de la corva, el Aquiles. Si forzás, le pasó a Kevin Durant, por ejemplo, le pasó a Haliburton y también a Lillard. Perdés a Luka toda la próxima temporada y ¿qué haces? Ya empiezan a tomarse decisiones completamente otro año a la basura. LeBron y su futuro, porque ya probablemente no quiera seguir en los Lakers, además de que los Lakers probablemente no quieran tenerlo en sus planes a futuro. ¿Qué pasa con Reeves y todo el plantel alrededor? Entonces sería demasiado contraproducente y el riesgo es mucho mayor que el beneficio. Pero yo creo que los Lakers pueden competir. El problema es que los minutos sin LeBron van a ser un espanto asqueroso total. Sin LeBron, sin Reeves explícito y sin cancha, menos 29 tienen de net rating en esta temporada. Con LeBron en cancha solo y sin estos dos, sin Lucas, sin Reeves, más 7,5. Por lo tanto, LeBron a sus 41 años puede llegar a seguir siendo el líder de un equipo, mantenerlos a flote. El tema es que cuando descanse LeBron, y LeBron va a tener que descansar porque tiene 41 años, no es el LeBron de 2018 que no sale de la cancha y juega los 48 minutos de un partido, los Lakers se desmoronan. Entonces ahí es el gran problema que puede llegar a tener un equipo como Los Ángeles contra otro que quizás tiene más rotación, más profundidad y lo puede lastimar en los minutos sin su estrella. Uh-huh. Hay que abrir ahí otro melón, otro debate que ligado a lo de Luka, y ya paso a eso, que es
la pelea por el MVP, que se nos ha descafeinado muchísimo, pero muchísimo. Yo recuerdo que veníamos de la pasada semana de escuchar a Wemby reclamando el MVP para él por esto y por esto. Shai prefirió no entrar mucho, Luka dijo que sí se veía más cerca, y hay otro como Jokic que nunca llegó a decir nada y dijo: ¿cuándo me toca jugar contra Wemby? ¿Es este día? Venga, pues ya hablo yo en la pista. Y pasaron cosas como esta. I mean, obviously inadvertent. It's certainly not a flagrant. Jokic fading away. Ridiculous! Oh my gosh! The Airball. Ese tiro es increíble porque recordemos que Wemby mide 4,5 metros. Es decir, hay que ponerla por encima de Wembanyama. Ojo, alerta, no va a pasar nada en principio, pero estos dos señores necesitan un partido más para poder entrar en esos 65. Jokic en principio no debe de tener ningún problema, va a estar disponible tanto contra Oklahoma, contra San Antonio también. Vaya final de temporada para Denver, ¿eh? Y luego lo de Wemby, por ese golpe en las costillas, está en duda, pero yo creo que le van a poner a jugar seguro, ¿eh? Si no son los dos, por lo menos en uno de ellos sí que va a ser así. Pero estamos de vuelta con el tema de lo de los 65 partidos. Es una faena, ¿eh? Lo hemos hablado mucho durante la temporada. Al final estamos hablando de que esos famosos 65 partidos, Luka se queda en 64 y desaparece. O sea, no, por un partido ya no va a estar ni en quintetos ni en MVP. Los que tengan 64, 63, 62, no sé si sería una buena idea, creo que lo comentó Leo alguna vez, que no desaparezcan, que no sea de 100 a 0, sino que a lo mejor se le aplique un porcentaje, que los votos que tú tengas te resten un 10% o un 20% de lo que tú recibas porque no has llegado a los 65. No sé, Cunningham, por ejemplo, que ha regresado, si juega a los dos que le quedan, va a llegar a 64 también, se va a quedar ahí, como Luka, ¿no? No sé, esto hay que solucionarlo, sí o sí. Yo aquí es que no tengo sinceramente, no tengo nada que decir más allá de lo que comentó Leo, que esto necesita, y no lo decimos nosotros, es que lo dice la Asociación de Jugadores de la NBA, esto necesita un cambio, necesita revisarse, se van a quedar, es absurdo, es que se van a quedar tantos jugadores fuera que han tenido, yo creo que el merecimiento de tener o de merecer el reconocimiento de poder estar en uno de los mejores quintetos de la NBA, que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Yo entiendo que el agente de Gate, el agente de Lucas salgan a un comunicado oficial por parte de Lucas e intente justificar el nacimiento de su hija, con que tuvo que bajar a Eslovenia, pero que está muy comprometido con el equipo, que Kate Cunningham se merece después de una temporada histórica el estar ahí. Sí, yo lo entiendo. Ninguno de los tres confiamos en que eso vaya a prosperar, ¿no? Ni lo de Luka ni no lo va de a prosperar, pero es que tampoco debería prosperar, porque si no estás haciendo un miramiento para un jugador en concreto. O sea, es justo eso, con los millones que hay en juego en contratos, renovaciones, no debería ser así, pero es que estamos hablando de jugadores que han jugado 64. O sea, por eso a lo mejor tendría cabida, que no va a pasar. Pero yo entiendo que si tienes 62 ni se tiene en cuenta. Estamos hablando de dos tipos que van a jugar 64. Claro. Eso sin ningún tipo de duda. Yo, la verdad que estoy... decía que era... normalmente lo decía en broma esto de ¿qué pasa si Nikola Jokic juega 64 partidos o Luka juega 64 partidos y se queda al borde? Y ha pasado, pero realmente cuando nos pregunten cuáles fueron los mejores jugadores de la temporada 2025-2026, vamos a mencionar a Kate Cunningham, a Luka Doncic, a Víctor Wembanyama y a Nikola Jokic. Y existe una chance real, muy real. Vamos a mencionar, ahí te corrijo. El año que viene, dentro de dos sí, pero en el 2043 no van a aparecer y no se va a acordar nadie de lo que pasó. Pero nosotros que lo vimos, sí. El tema es que cuando le mostremos. No me voy a acordar, en el 43 yo no me acuerdo de eso ya. Van a ver otra cosa, van a ver quizás a Shai solamente en el mejor quinteto si pasa que Wemby y Jokic se quedan fuera. Cuando le pregunten a la gente quién fue el mejor defensor de la temporada 2025-2026 y le digan, no, fue Chet Holmgren. Y
pero no estaba este chico Wembanyama. Sí, no, pasa que jugó 64 partidos y no alcanzó con el límite, pero era escandalosamente el mejor defensor de la NBA y no le pudieron dar el premio. No tiene sentido, realmente no tiene ningún tipo de sentido. Lo que yo mencionaba era que se mantenga el límite que tiene la NBA con los mínimos estadísticos, que es de 58 partidos, que es aproximadamente un 70% de la temporada. Me parece bastante lógico, me parece bastante asequible para cualquier jugador. Si vos jugaste menos de 58 partidos, muy probablemente no te merezcas ningún premio, porque es la realidad, es muy poco el tiempo que estás en cancha como para responder a eso le habría un caso eso. polémico, que fuera un caso de un jugador que no arranque la temporada porque viene de lesión y vuelva en diciembre, y entonces ya no va a llegar a los 58, pero te hace una temporada de enero a abril espectacular. Pero También es puede caso, ser. Pero es un caso súper... O sea, es que es raro que pase algo así. Claro, es muy raro y a ver, esto parece que nos pone del lado de, no, lo más importante es el rendimiento en el poco tiempo que estás en cancha. No, la disponibilidad es una de las mayores habilidades de cualquier deportista y sobre todo en una temporada de 82 partidos se tiene que premiar el hecho de poder estar en cancha para tu equipo y jugar. Algunos dicen, por ejemplo, 2.000 minutos como límite y, por ejemplo, Luka lo cumpliría, Kate lo cumpliría, Wemby lo cumpliría. No sé si Wemby llega, pero el resto lo cumpliría. Wemby creo que no. También podría ser. Pero esto no sirve. No le sirve a la NBA como producto, no le sirve a los jugadores, no le sirve a la gente, no le sirve al que quiera explicar una temporada como nosotros y quiere basarse en el rendimiento individual de los jugadores para entender también cómo le van los equipos. No le sirve a nadie. Entonces, si no le sirve a nadie, ¿por qué Adam Silver dice que es una regla que lo mantiene contento y que todavía no está listo para aceptar que fue un error por un solo jugador, cuando estamos hablando de Kate Cunningham, de Anthony Edwards, de Luka Doncic, de probablemente Víctor Wembanyama y Nikola Jokic? Ojalá que no pase, pero están a un partido de serlo, de otros jugadores que obviamente no estarían en los quintetos o estarían cerca, pero quizás no entrarían, aunque siguen siendo nombres importantes, como LeBron, Steph, Austin Reeves, Jalen Williams, que se perdió el arranque de temporada. Son muchísimos los deportistas. De hecho, si nos ponemos a ver los 15 que fueron al NBA el año previo, 8 de ellos no van a estar. Y me parece que no tiene sentido, no me parece justo para nadie. Y es si lo mantienen es más un capricho que otra cosa. Bueno, una vez aquí, os he preguntado en distintos momentos de la temporada, pero esta es la definitiva. Así está la cosa. Recta final al MVP, esto ya es una cosa entre tres. Y lo digo en un ataque de optimismo de que Jokic no se va a constipar esta noche y a Wemby no se le va a doblar un dedo desayunando. O sea, entiendo que los dos van a jugar los 65 puñeteros partidos, con lo cual esto ya queda entre estos tres. Y os tiro un condicionante antes de preguntaros. Hay que tener en cuenta algo que no lo hemos hablado nunca. Si Luka y Cunningham ya no están en la ecuación, en el pool de votaciones, ese voto va para otro. Es decir, que eso puede beneficiar a Shea, o puede beneficiar a Jokic, o puede beneficiar a... Yo, por ejemplo, tengo una pedrada que no tiene por qué ser ciencia exacta, pero yo creo que mucha gente que iba a votar a Luka va a poner más arriba a Jokic. Creo, porque hay mucho votante que es de prensa extranjera y le llega más, por lo que sea, porque al final hay cierto factor de subjetividad. Entonces, teniendo eso en cuenta, Leo Carranza, Adrián Mercader, ¿a quién le dais vuestro voto como MVP de la temporada 2025-2026? ¿Y quién creéis que lo va a ganar? Porque puede que no sea el mismo. ¿A quién se lo dais vosotros y quién creéis que lo va a ganar? Se lo doy a Shea y creo que lo va a ganar Shea, pero sin ningún tipo de duda. Sí, aclarando que los tres tienen temporada de MVP, lo va a ganar Shea y en este momento votaría Shea y no creo que haya ni siquiera competitividad en los votos. Creo que va a haber una diferencia abismal de Shea. A ver, mira, yo vi una... Me sorprende que lo digáis con tanta... Sí, yo vi una encuesta de ESPN con el posible MVP y sí, la que hace Alexander que coincide, sí, suele coincidir. Que suele coincidir en la mayoría de las ocasiones. 88 votos en el primer puesto para seguir Alexander de 100. O sea, yo creo que es MVP 100%. O sea, yo creo que a partir de este año, a partir de la próxima temporada,
ya va a empezar un poco también la fatiga del votante, ¿vale? Ya a partir de ahí, Shai Gilgeous-Alexander va a tener que hacer un poco de magia para conseguir su tercer MVP consecutivo, que muy poca gente en la historia ha conseguido, por no decir 2 o 3, y ahí sí que va a tener que sudar tinta china, pero yo lo veo muy claro. Lo veo muy claro. Bueno, pues si está tan claro, no recorramos más. Yo creo que Wemby tiene opciones, ¿eh? O sea, sinceramente, creo que Wemby tiene opciones de acabar con el MVP. Pero, Si hubiese San Antonio logrado el primer puesto de la conferencia oeste, ahí sí te lo compro, Nacho. Pero no tiene yo por creo qué que ser tan determinante. él se va a quedar como a las puertas y a partir de ahí como romper esa barrera psicológica que ya hemos comentado 1001 veces aquí, donde muchos jugadores de la NBA han tenido que atravesar esos años, pero no creo que... No lo sé, sería merecido. Y dicho esto, bueno, es que lo que decía Leo, es que lo merecen todos, pero dicho esto, Sí. noto un especial sentimiento de injusticia hacia Jokic también, ¿eh? Es que es un tipo que lleva triple doble. O sea, Nacho se iba a quedar fuera del top 3. Si Luka estaba disponible, se iba a quedar fuera del top 3. Un jugador que está promediando un triple doble casi del 60% de acierto y que es líder de la NBA en rebotes y en asistencias. Algo que no había pasado jamás en la historia. Pero a ver, yo creo que si le preguntan a los fanáticos de Denver, están contentos porque la única vez que no ganó el MVP, que todos creían que lo merecía frente a Joel Embiid, fue campeón, claro. Entonces, no sé, la verdad es que es tan difícil. Creo que lo va a ganar Shai con amplia diferencia, pero Wemby es el más influyente. Si vemos a los números en lo individual, en pista para su equipo, es el mejor defensor. Jokic es el mejor jugador ofensivo que tiene la liga probablemente, y también creo que le dio un lindo golpe de realidad sobre la mesa a Wemby en este último enfrentamiento, que dijo, es el mejor jugador ofensivo, no es el mejor jugador. Bueno, defendió muy bien Jokic ese partido y terminó ganándolo, así que hay ahora que va a también... parecer que Jokic no defiende. Es que hay que también romper esas narrativas porque me parece que terminan afectando. Jokic es un cono en defensa, Luka es el peor defensor de la historia. Son todas narrativas que se mantienen a pesar de que mejoren. Lo mismo con Shai, es puro tiros libres. Luka promedia más tiros libres que él. Entonces es raro, pero Shai va a sacar una ventaja. Después sí, va a ser muy difícil volver a ganar un premio para él, sobre todo porque, como decía Adri, la fatiga del votante, por más que yo no esté de acuerdo, es real. Sí, eso es así. Bueno, ha habido un terremoto en Milwaukee. Han pasado cosas esta semana importantes, trascendentales. Vamos a arrancar por la parte bonita, sentimental, ¿no? Porque no está 100% confirmado, pero Doc Rivers va a dejar de entrenar. No a Milwaukee, va a dejar de entrenar. Y el motivo no es otro que es este. Es que, claro, estamos hablando del abuelo Rivers. I won't answer that, but I have grandkids that I want to see. I'll put it that way. And so I'll let you figure it out from there. I have 7 grandkids now, and they're all 8 years and under. And it kills me every time I miss Grandparents' Day with each one of them in school. And it's probably time to go see them more. So I'll let you figure out the rest. The air ball. Bueno, blanco y en botella, luego ya lo confirmarán. Claro, esta es la cara amable de Doc Rivers, pero Doc Rivers en esos últimos partidos hubo un día que entró al vestuario cabreadísimo con sus jugadores y dijo lo siguiente, dijo: mirad mi currículum, buscadme en Google, llevé equipos a los playoffs que ni se suponía que iban a estar allí, gané el campeonato y pensé que este equipo, por Milwaukee, iba a ser uno de esos equipos. O sea, así con la mano abierta, le soltó toda su frustración a sus jugadores. Claro, ¿qué pasa? Que en la época en la que estamos, la época de las redes sociales y demás, pues enseguida empezaron a salir todos los haters y dijeron, pero vamos a ver, que te has venido un poquito arriba. Y empezaron a salir todas las deudas que tiene en su trayectoria Doc Rivers, que son estas, por ejemplo, de Orlando Magic, que no logró formar un super equipo cuando tuvo los miembros para hacerlo, que en Boston solo ganó un campeonato con ese Big Three, que es verdad que podría haber ganado perfectamente otro más o 2 más, ninguna final de conferencia con los Clippers, con un equipazo que tenía, ninguna final de conferencia con los Sixers y luego con Milwaukee una Copa NBA, que no está nada mal, pero no deja de ser algo pues bastante light, ¿no? Entonces, por eso yo quería preguntaros un poco ¿en qué consideración ponéis vosotros, cómo consideráis a Doc Rivers, al Doc Rivers entrenador? El jugador ya quedó muy atrás.
recordemos que va a ser Hall of Famer, todo viene de ahí. Para vosotros, ¿es un buen entrenador? ¿Es un entrenador que ha sido exitoso? ¿O estáis más de la cuerda de, como estos últimos, de que consideran al revés, que lo que ha hecho ha sido fastidiar equipos? Yo tengo que tirar por mi edad. Y mi edad ha sido que cuando empecé a seguir la NBA, pues tenías estatus de que era el entrenador, ¿no?, de los puestos de campeones de 2008. Yo empecé a seguir la NBA ya por el 2011-2012. Finales también conseguidas y tenía cierto estatus. Desde que yo sigo la NBA de manera profesional, Doc Rivers ha dejado mucho que desear. Muchísimo que desear, perdiendo rondas 3-1 yendo arriba. Bueno, ya conocemos todo el historial de Doc Rivers. Para mí, y lo digo por una influencia clara en mi edad, creo que es un entrenador que ha estado altamente sobrevalorado. Bueno, un fiasco para Adrián Mercader. Es un buen entrenador. Creo que es eso. O sea, es un buen entrenador. Tuvo la oportunidad de dirigir un equipo como Boston que tenía a Paul Pierce, a Kevin Garnett, a Ray Allen, a Rajon Rondo, un verdadero equipazo. Y que, quiero agregar, tenía a Tom Thibodeau como entrenador defensivo y muchos dicen que era parte clave del éxito de ese conjunto. Pero luego todo lo que hizo post y pre Boston Celtics no es de coach de élite histórica. Perdió 3 series en las que estaba 1-3 arriba, con Orlando, con Los Ángeles Clippers y nuevamente con los Clippers en 2020 en la burbuja. En Filadelfia fue el líder de la conferencia este en 2021 y perdió una serie que iba 2-1 arriba contra el quinto Atlanta. También perdió la serie de 2023 con Boston Celtics estando 3-2 arriba. Es un entrenador que para mí ha estado en el debe absoluto en playoff en los últimos años. En temporada regular es muy bueno porque normalmente lleva a los equipos a competir a la cima de sus conferencias y rinden y gestionan muy bien. Ahora en playoff, para mí, sacando la serie el caso de 2008, ha sido fracaso tras fracaso para Doc Rivers. Sí. A mí es un caso que este debate ya ha salido 1000 veces, ¿no? Pero a mí es un caso que me duele hablar mal de él porque es muy buen tipo. No es amigo mío, pero he charlado con él alguna vez y es un tipo... No sé, es un tipo que cuando le va bien te alegras porque te gusta que le vaya bien a la gente, pero es verdad que tiene el armario lleno de cadáveres, ¿eh? O sea, se ha cargado muchos equipos y es verdad que es así. Y luego tiene ese factor sorpresa con el que a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho. Insisto, es una Copa NBA, pero esa Copa NBA Milwaukee llegaba a echar unas fichas al casino, o sea, no iba para nada y al final lo ganaron. Es decir, que es una cosa cuanto menos llamativa. Relacionado con Milwaukee, quiero hablar del tema Antetokounmpo, pero sobre todo antes poner en valor cosas que contamos en este podcast y que con el tiempo luego se confirman que eran verdad. Acordáis que comentamos que la oferta que más habían tenido en cuenta en Milwaukee y que era la de Miami, y que Miami estaba tirando la casa por la ventana porque Giannis es objetivo prioritario para llevarle. Bueno, se ha sabido ya con el tiempo que esa oferta estuvo a punto de ser aceptada y que por Giannis iba a dar Miami a Tyler Hero, a Kelly Ware, algún jugador más, que entiendo que podía haber estado Fontecchio, podía haber estado varios, y luego elecciones del draft de futuro. O sea que esto también es ponerlo en valor, que creo que no pasa nada porque alguna vez saquemos un poco de pecho. Sobre esto, Giannis ya está otra vez en la numerología, de que sale, de que si los Knicks y tal. ¿Qué pensáis que va a pasar con Giannis? Que por cierto, Giannis, leía el otro día un insider de los Bucks que decía, muy fiable por cierto, que él quiere jugar algún partido antes de que acabe la liga regular, entiendo que a modo de despedida, y que quería jugar algún rato en el campo con Alex y con Thanasis, con sus hermanos, que he visto cómo está Milwaukee y la verdad es que lo podrían hacer perfectamente. Pero bueno, es una situación tan lamentable ya, la relación entre Giannis y Milwaukee. ¿Creéis que ya hemos visto todo lo que teníamos que ver de Giannis allí o no? ¿O todavía va a seguir? No, yo creo que hemos visto ya su final. Y el error o el problema de todo esto es que se ha forzado tanto la maquinaria, se ha llegado a un punto tan tenso que la cuerda al final se ha roto, y vamos a recordar lo que ha sido una relación jugador-franquicia, yo creo que excepcional, con sus altos y sus bajos, con el alto del campeonato, con sus bajos, ya sabéis, ¿no? Las típicas amenazas de Giannis, donde amenazo, resultado, consigo a Jrue Holiday, amenazo, resultado, consigo a Damian Lillard, independientemente de cómo haya sucedido, ¿no? Luego, porque bueno, ya sabéis que el deporte tiene sus
cosas buenas y sus cosas malas. Y al final esta temporada va a emborronar todo. Lo va a dejar todo con un sabor agridulce, con un Giannis, que el otro día salió un artículo de Shams Charania donde dice que el vestuario más tóxico de toda la NBA ahora mismo es el de los Bucks, no solo por el resultado deportivo que han cosechado, sino todo lo que está provocando Giannis, por esa última no oportunidad de despedirse con su público, bueno, con el que ha sido su público durante muchísimo tiempo, y por querer también jugar con Thanasis y con Alex Antetokounmpo. Y al final todo esto pues lo vamos a dejar un poco en el olvido. Y es triste, la verdad, pero yo no le veo. O sea, yo no veo ninguna posibilidad, salvo milagro, de conseguir ahí el pick número 1 del draft, como pasó con Dallas, y que o que lo cojan o que lo utilicen en un traspaso para... Salvo milagro. Vuelvo a repetir, de que Giannis el año que viene vuelva a estar en Wisconsin. Yo no sé, la verdad, ya me tiene harta la situación. Me parece que la han llevado a un punto en el que hasta incluso los fanáticos de Milwaukee no quieren saber nada más al respecto, que eran los que bancaban con mayor frecuencia y lógicamente a Giannis. Ahora todo lo que ha salido nuevo es contraproducente para su figura, porque ya había quedado mal con el exterior, ahora está quedando mal con los propios fanáticos de la franquicia, sabiendo que quiere jugar, quiere forzar una situación que no tiene ningún tipo de sentido para la organización. Milwaukee tiene que perder partidos para conseguir el mejor pick posible. Además, viene de 2 lesiones en prácticamente la misma parte del cuerpo, entonces ¿por qué arriesgarías a tu mejor jugadora que se lesione porque quiere jugar con sus hermanos? Tienes mercado, además, si tienes que traspasarlo, por ejemplo, y se lesiona. Exactamente, y todo esto creo que va a terminar influyendo en el valor de Giannis si es que es traspasado. Lo que me hace pensar que va a salir, aunque no sé si este es el último tramo de la temporada de la carrera de Giannis en los Bucks, porque quizás juegan la que viene y lo traspasan en el medio. Ya no podemos saber nada sobre él. Otro cierre de mercado con esto, no, por favor. Sí, debería terminarse rápido, pero el hecho de que tiene una player option y que tienen que renovarlo, y los dirigentes de Milwaukee saben que o Giannis renueva o se va traspasado, porque no le conviene seguir con esa dinámica de bueno, me voy, pero no me voy, pero sí me voy, porque luego le van a perder por nada. Entonces ahí sí creo que hay un punto de quiebre, pero hasta donde lo puedan estirar, lo van a estirar. Me parece que es una situación muy tóxica. Estamos hartos los tres y Shams Charania también, que conste, que también está deseando que se vaya ya. Bueno, nos vamos con algo que habíamos prometido, que es un reconocimiento. No a Adrián Mercader, no. A los que han ganado, que es Michigan. Mira cómo ganaron. Is this the first time tonight that you've been able to just breathe normally? Actually, Ernie, it still doesn't feel real. Feels like we have another game to prepare for. The Airball. Tremendo, y que sí, hombre, que sí, que tenemos un ganador. Felicitamos al campeón, que es Adrián Mercader. Ahí lo tenéis con la camiseta de Michigan. Qué bien te queda el trofeo, ¿eh? Está genial ahí. No reconozco a ninguno de tus compañeros, por cierto. Están como hechos con inteligencia artificial. Sí. Nada, gracias, chicos, hombre. Era complicado, o sea, voy a ser sincero y... Pero espera, un segundo, no te pongas medallas, que todos sabemos por qué le dijiste a Michigan. O sea, no vengas aquí de que... Sí. Hombre, pero hay que tirar también para casa. No, sí, pero es que ganas a Daimara. Hombre, claro, y dije, venga, vamos a Daimar a tope, y oye, tampoco me he equivocado, y nada, ya dejando la coña a un lado, me alegro mucho por Daimara, de verdad. O sea, creo que hablando para el baloncesto español, tenemos ahí un interior para muchos años, muchísimos. Yo creo que UCLA, la Universidad de Los Ángeles, que la temporada pasada y la anterior no le dio ninguna oportunidad o casi ninguna oportunidad, sin nada, tirando de los pelos, y pinta que va a ser top 15, top 20 del draft. Y yo no sé mucho tampoco, no me voy a crear tampoco el piste, pero parece que es el mejor interior de toda la cama del draft, según Gerard Solé, que es un gran experto en liga universitaria, así que... Hay muchísimos exteriores muy buenos, y es verdad que interiores... Además que Adai lo que tienes... el otro día lo hablaba en otro podcast. No, aparte de eso, digo que lo que tiene ya es que tiene el camino hecho, porque
ya no es extraño que haya un jugador tan grande que sepa hacer de todo. ¿Me entiendes? Hace 5 años había que explicar que este tipo tal y como que pero ya está Holmgren, está Wemby, está Ware, está... Entonces es fácil, aunque las comparaciones no me gustan, que digan, pues es una especie de jugador como estos, ¿no? Que pueden hacer de todo. Oye, de lo que es el March Madness, ¿algo que queréis destacar de algún jugador que os llama la atención? Algo que yo os digo, Darius Eikhoff, que me parece tremendo y no me extrañaría que acabara siendo número 2, número 3. ¿Vosotros algo que os haya gustado? Yo me voy a quedar con Dan Hurley, con el coach de la Universidad de Connecticut. La cabeza contra el árbitro. Sí, por los memes, pero principalmente porque ha tenido mucho éxito en estos últimos años. Y a ver qué pasa con los Lakers, porque hay que recordar que este era el entrenador que querían los Lakers en la previa. Entre JJ Redick y él, se terminaron decantando por Redick porque creo que Hurley o los rechazó o estaban ahí en tratativas y al final se cayó. A ver si tiene a ver si tiene la oportunidad de... Claro, los terminó rechazando. A ver si tiene la oportunidad de entrar a la NBA en algún momento. Hay uno menos en el mercado, que es Mike Malone, que ahora es nuevo entrenador de North Carolina, por cierto. Ya que lo dices, lo mencionamos. Se va a la Universidad de Oklahoma, si no me equivoco. Sí, vuelve a... Billy Donovan está en Florida, si no recuerdo mal, y vuelve a NCAA. Pues nada, señores, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que el próximo jueves hay más y el próximo jueves ya es el momento por el que empezamos a hacer este podcast. Fue por el jueves que viene. O sea, empiezan los playoffs y es lo que más nos gusta. O sea, es una locura. Así que nada, la gente que está aquí viendo esto, déjanos un like, suscríbete, comenta. Si estás en YouTube, si estás escuchándolo a través de Apple Podcasts o de Spotify, pues ya sabes, nos puntúas ahí con 5 estrellas. Y nada, señores, disfrutad de la postemporada y a mirar mucho básquet. Yo creo que vamos a empezar a ver muchas ojeras ya por aquí en el caso de Adri, menos en el caso de Leo y mío, que nos favorece más el horario, pero bueno, hay que disfrutarlo. Un abrazo enorme, ¿vale? Hasta la próxima. Cuidado.